Vamos a tratar de que aprovechen el tiempo y vamos a hacer algunas reflexiones sobre este tema, donde la mayoría de los cardiólogos clínicos, por lo menos es mi visión, se manejan con una serie de prejuicios. El prejuicio de que mi sistema de salud no me cubre todos los desfibriladores y debo seleccionar muy bien los pacientes. No estoy totalmente convencido de que todos los pacientes con fracción de eyección baja necesiten un desfibrilador, aunque las guías lo digan, etc. Yo pienso más o menos lo mismo, pero quiero hacer algunas reflexiones porque creo que muchas veces eso nos pone un límite a priori con respecto al paciente y a la prevención de la muerte súbita y desechamos esta terapia que puede ser muy útil en algunos pacientes. Así que voy a reflexionar con ustedes en voz alta, mostrándoles mi punto de vista de la situación y seguramente algunos de estos pacientes van a merecer un cardiodesfibrilador. Todos sabemos desde hace muchísimos años, esta es una gráfica del siglo pasado, que la fracción de eyección es un predictor importantísimo de mortalidad global y de muerte súbita cardíaca. Quizá la gráfica con la evolución de los tratamientos en cardiología se ha desplazado un poquito hacia la izquierda, pero básicamente hay un nivel de fracción de eyección donde la mortalidad aumenta significativamente. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo disminuida es sin duda el factor de riesgo más importante de mortalidad global y de muerte súbita cardíaca, como decíamos, y es bien sabido que los pacientes en quienes se diagnostica insuficiencia cardíaca, la probabilidad de un episodio de muerte súbita cardíaca es de 6 a 9 veces mayor que en la población general. Y como decíamos, cuanto menor es la fracción de eyección, mayor la posibilidad de que los pacientes tengan un episodio de muerte súbita cardíaca. Pero si ponemos esto en perspectiva, en una perspectiva poblacional, vemos que los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección de menos de 30%, son una alta proporción de ellos tienen altísimo riesgo de muerte súbita y mueren súbitamente. Pero si lo miramos con respecto a la totalidad de los pacientes que mueren súbitamente, esto es solamente un subgrupo. La mayoría de los pacientes que mueren súbitamente tienen una fracción de eyección mayor del 30%. De tal manera que estamos ante una paradoja. En la población con insuficiencia cardíaca, entonces, la incidencia de muerte súbita aumenta con la severidad de la falla cardíaca. Pero si miramos a la población de muerte súbita cardíaca, la mayoría no tienen historia clínica previa, la fracción de eyección es normal o casi normal y no tienen historia de insuficiencia cardíaca. Todos conocemos el estudio realizado y publicado ya hace muchos años, el MADIS-2, pacientes postinfarto con fracción de eyección baja como único discriminador, tratamiento convencional versus desfibrilador, y el desfibrilador demuestra un beneficio en la sobrevida de estos pacientes, tanto en mortalidad global como en mortalidad súbita cardíaca. Y también conocemos el estudio de muerte súbita en insuficiencia cardíaca, donde en pacientes con insuficiencia cardíaca de etiología isquémica o no, se comparó el tratamiento con amiodarona, el cardiodesfibrilador y el placebo, y el cardiodesfibrilador demostró ser más efectivo en la prevención de la mortalidad, sobre todo en los pacientes con cardiopatía isquémica, disminuyendo la mortalidad un 23%. Y estos son los estudios que han determinado la inclusión en las guías, y esto se mantiene, de la indicación de cardiodesfibrilador en los pacientes con fracción de eyección baja. Pacientes con infarto previo con clase funcional 2-3 y FEV menos de 35%, en miocardiopatía dilatada no isquémica, lo mismo, clase 2-3 y FEV menos de 35%, y en los pacientes con clase 1, 40 días después del infarto y FEV menos de 30%. Y esto es lo aceptado. El tema es que las opciones para prevenir de la muerte súbita, las alternativas, no son muy buenas, más allá de que la amiodarona no demostró diferencia con el placebo en el estudio de insuficiencia cardíaca, de muerte súbita en insuficiencia cardíaca, tiene efectos colaterales, en este caso manchas cutáneas muy difíciles de eliminar con el tratamiento crónico con amiodarona. Para empezar a responder esta pregunta entonces, creemos que no todos los pacientes con fracción de eyección baja necesitan un cardiodesfibrilador.
Esto económicamente es imposible de sustentar, clínicamente probablemente no sea correcto, porque recibirían un desfibrilador muchos pacientes que no lo necesitan, dejarían de recibir un desfibrilador muchos pacientes con FEBI mayor de 30% que sí lo necesitan, y todo esto basado en que la fracción de eyección, si bien es el mejor discriminador, tiene una baja sensibilidad y una baja especificidad para esto. De tal manera que lo necesario es estratificar el riesgo más allá de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, y eso es lo que creo que como clínicos debemos hacer. Desde hace mucho tiempo existen una cantidad de otros discriminadores de riesgo en pacientes con cardiopatía. Ya vimos que la fracción de eyección tiene una baja sensibilidad y se han evaluado duración del QRS o no evaluado, pero se han estudiado QT y dispersión de QT, promediación de señales, variabilidad de la frecuencia cardíaca, presencia de arritmias ventriculares, variabilidad de la frecuencia cardíaca a largo plazo, turbulencia de la frecuencia cardíaca, capacidad funcional y clase funcional, recuperación de la frecuencia cardíaca en el esfuerzo, alternancia de la onda T, sensibilidad de los barroreceptores. Todos estos han sido o no han sido evaluados o no han dado resultados muy alentadores. Pero lo que sí da resultados alentadores, y es lo que creo que debemos hacer en la clínica, es asociar la fracción de eyección a otros marcadores de riesgo. Y la evidencia nos brinda esta posibilidad. Aquí, por ejemplo, tenemos un estudio ya de hace unos cuantos años donde en pacientes posinfarto tratados con streptokinasa vemos que la presencia de arritmias ventriculares es un marcador de riesgo en este grupo de pacientes. Pero si asociamos la presencia de arritmias ventriculares, extrasístoles ventriculares, estamos hablando, a la fracción de eyección, vemos que se vuelve en un discriminador mucho más potente. La asociación de factores de riesgo es lo que sin duda nos va a permitir avanzar en este terreno. En las últimas décadas del siglo pasado se llevó a cabo el estudio MAST, no sé si recuerdan, en pacientes con infarto, con arritmias ventriculares, tratamiento guiado por estudio electrofisiológico, era cuando se utilizaba eso. Y de ahí se determinaron 3 grupos de pacientes, unos con tratamiento médico, otros con tratamiento farmacológico guiado por estudio electrofisiológico y un tercer grupo con cardiodesfibrilador. La evaluación a largo plazo de estos pacientes permitió identificar una serie de factores de riesgo, de qué pacientes se morían o tenían arritmias ventriculares malignas, aquellos que tenían arritmias inducibles, que tenían insuficiencia cardíaca, pacientes enrolados precozmente con fracción de eyección baja, que tenían taquicardia ventricular no sostenida o que tenían un complejo QRS ancho. Y el análisis de esto permitió ver que pacientes sin factores de riesgo, cuyo único criterio era una FEBI menos de 30%, en realidad tenían una mortalidad a 2 años de menos de 5%, que era baja. Sin embargo, había pacientes que tenían una FEBI buena, mayor de 30%, pero tenían factores de riesgo y tenían una mayor mortalidad que los que tenían FEBI baja. Lo mismo mostró el estudio, el análisis a 8 años del estudio MADIT-2. Este análisis permitió identificar 5 factores de riesgo: la clase funcional, 2 o mayor, la presencia de fibrilación auricular, la presencia de un QRS ancho, la edad mayor de 70 años y la presencia de una insuficiencia renal. Con estos 5 elementos, que fueron los que fueron identificados como factores de riesgo de mala evolución en este grupo de pacientes, se estableció un score de riesgo. Riesgo bajo, 0, el que no tenía ninguno de estos factores de riesgo. Riesgo intermedio, el que tenía 1 o 2 de estos factores de riesgo. Y riesgo alto, el que tenía 3 o más de estos 5 factores de riesgo. ¿Y cuál fue la evolución de estos pacientes? Los que tenían 0 factor de riesgo tuvieron una aceptable evolución, los que tenían el score de 1 o 2 tuvieron una aceptable evolución y los que tenían un score de riesgo de más de 3 tuvieron una peor evolución. 8 años de seguimiento, lo cual no es poca cosa. Pero veamos qué pasa con el desfibrilador en estos grupos de pacientes. En los pacientes con score de riesgo 0, el desfibrilador mejoró la evolución de estos pacientes. Así que en estos pacientes que no tienen ninguno de esos 5 factores de riesgo, podemos utilizar el cardiodesfibrilador porque vamos a recuperar la inversión. En los pacientes con score de riesgo 1 o 2,
de manera similar, el cardioesfibrilador fue útil, mejoró la evolución y la sobrevida de este tipo de pacientes. Sin embargo, en los pacientes que tenían 3 o más de estos factores de riesgo, no hubo diferencia. Las comorbilidades eran tan importantes que los pacientes con o sin desfibrilador se iban a morir igual. Quiere decir que cuando tenemos 3 o más de estos factores de riesgo, debemos tener cuidado y quizá no sea una buena decisión implantarle un desfibrilador a estos pacientes que ya están graves por otros motivos. Así como existe este score de riesgo, se han desarrollado otros factores de riesgo, el SHOCT, el FACE y el PACE, que como ustedes ven toman elementos, o no sé si pueden ver, pero yo les digo, toman elementos parecidos. La clase funcional, la edad, la fracción de eyección, la presencia de insuficiencia renal, la diabetes, más o menos todos toman uno más, unos menos elementos de riesgo. Y como ustedes ven, la comparación de los resultados de estos scores de riesgo, que recientemente publicó este análisis, fue publicado en la Revista Española de Cardiología, demostró que todos estos discriminadores del riesgo en pacientes con FEBI baja tuvieron su utilidad. Quiere decir que podemos utilizar el MADI-2, que es el más conocido y el más popular, pero cualquiera de estos tenemos respaldo en la evidencia para poder utilizarlos y seleccionar mejor nuestros pacientes para utilizar este recurso terapéutico. Pero en los últimos años han aparecido las técnicas de imagen y sin duda van a ser de enorme importancia también en la discriminación de estos pacientes. Aquí tenemos, por ejemplo, la fracción de eyección y como ustedes ven, cuanto menor es la fracción de eyección, mayor es la mortalidad o la presencia de arritmias ventriculares malignas. Pero aquí tenemos el grado de fibrosis con resonancia nuclear magnética en estos pacientes. Y como ustedes ven, cuando la fibrosis es mayor al 5% de la masa ventricular izquierda, la probabilidad de muerte o de arritmias ventriculares malignas es significativamente mayor. Y veamos lo que pasó con estos pacientes. Pacientes con fracción de eyección de más de 30%. Si tienen menos de 5% de fibrosis, tienen una muy buena evolución. Sin embargo, si a pesar de tener más de 30% de FEBI, tienen más de una cicatriz o fibrosis, más de 5%, tienen una muy mala evolución similar a la de los pacientes con FEBI menor a 30%. Si la fracción de eyección es menor al 30%, pero tienen menos de 5% de fibrosis, la evolución es aceptable, comparable a la de los pacientes con FEBI mayor de 30%. Pero si se suman una cicatriz mayor al 5% y fracción de eyección baja, la evolución es la peor de todos los pacientes. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Paciente con concordancia en el riesgo, fracción de eyección baja y cicatriz del 22%. Tenía un desfibrilador, tuvo arritmias malignas. Paciente con discordancia de los datos, FEBI baja, 28%, pero no tenía fibrosis. Este paciente no tuvo eventos. Acá tenemos otro paciente con discordancia, buena FEBI, 46%, pero 17% de fibrosis. Murió súbitamente. Y otro paciente con discordancia, buena FEBI, 49%, pero con fibrosis de más de 30%, tenía un desfibrilador, tuvo arritmias ventriculares malignas. Las técnicas de imágenes sin duda van a aportar en el futuro y van a entrar en los algoritmos discriminadores para mejor seleccionar este grupo de pacientes. Como las guías nos dejaban dudas, no solo a nosotros, sino en el mundo, a veces los expertos se reúnen y elaboran documentos que se llaman criterios de uso apropiado. No son indicaciones clase 1, clase 2, sino cuándo es apropiado utilizar esta terapia. Y aquí tenemos criterios de uso apropiado en pacientes posinfarto luego de 40 días. Si el paciente ha sido revascularizado en un plazo menos de 3 meses, entonces si el paciente tiene una fracción de eyección en esa zona gris entre 35 y 40%, pero necesita un marcapaso, puede ser apropiado. Si el paciente tiene una fracción de eyección de menos de 35% y necesita marcapaso, es apropiado. Si no ha sido revascularizado, pero tiene una fracción de eyección de menos de 35%, clase funcional 1-3, es apropiado. Y si está en esa zona gris con FEBI de 35 a 40%, pero con insuficiencia cardíaca y taquicardia ventricular no sostenida o taquicardia ventricular inducida, el uso es apropiado.
Esto responde a la situación o incluye la situación de algunos pacientes que no están bien definidos en las guías. Y en la miocardiopatía no isquémica, con tratamiento médico óptimo más de 3 meses, si la FEBI está en esa zona gris, podría ser apropiado, y si la FEBI es menos de 35%, es apropiado. Y esto ha sido incluido en las guías europeas de prevención de muerte súbita cardíaca del año pasado, en la etiología isquémica clase 1A y en la etiología no isquémica clase 1B. Y la misma indicación idéntica ha sido incluida en las guías de insuficiencia cardíaca que fueron publicadas este año. Pero hay pacientes que no están incluidos en las guías. Lamento que este es un poco cargado, este diapositivo, y probablemente no lo puedan leer bien, pero los pacientes con un infarto menos de 40 días de evolución no están incluidos en las guías. Y entonces los expertos se reúnen y redactan un consenso para definir qué hacer con estos pacientes que no están incluidos en la guía. Y aquí tenemos el paciente que, por ejemplo, tiene una arritmia ventricular maligna, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, luego de las 48 horas del infarto de miocardio, pero antes de los 40 días. ¿Qué hacer con ese paciente? Y si ese paciente la arritmia no estuvo vinculada a isquemia, y si ese paciente necesita un marcapaso, el implante de cardiodefibrilador está indicado. Y también está indicado, son los dos verdes, si el paciente tiene una arritmia, no ha tenido una arritmia, pero sin embargo está en clase funcional 3, tiene una fracción de eyección de menos de 35% y requiere estimulación cardíaca. De la misma manera, las guías hablan de la miocardiopatía no isquémica luego de 9 meses de tratamiento. ¿Qué pasa antes de los 9 meses? ¿Qué hacemos con esos pacientes? Si el paciente tiene una arritmia hemodinámicamente significativa, debe implantarse el cardiodefibrilador, y si el paciente tiene indicación de marcapaso y está en clase funcional 2 o 3 con FEBI baja, debe implantarse también el desfibrilador. Son pacientes que no están en las guías, pero que la evidencia clínica que tenemos sugiere el desfibrilador. El tema de la miocardiopatía dilatada no isquémica ha estado en boga hace mucho tiempo. Todos sabemos que los resultados no son idénticos en la cardiopatía isquémica que en la no isquémica, y estos autores ya en estos pacientes con miocardiopatía no isquémica y fracción de eyección baja agregaban o sugerían el agregado de estudios de imágenes, la medida de la fibrosis, y de estudios genéticos en la decisión de implantar un cardiodefibrilador. Pero este año ha sido publicado el estudio Danish, que es el estudio típico en el cual, si uno lee los títulos, como hace con las noticias a veces de los diarios, se queda con un concepto y termina de leer la noticia, y la noticia habitualmente dice lo contrario o algo muy distinto a lo que dicen los títulos. Si nosotros leemos los títulos que salieron en muchos lados, el desfibrilador no es útil en los pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica. Pero ese es el título. Si vamos al análisis del estudio, vemos que sí, la mortalidad global no cambió, pero la mortalidad súbita fue disminuida el 50%. O sea, los que tuvieron desfibrilador murieron súbitamente la mitad que los que no tuvieron desfibrilador. Que yo sepa, el desfibrilador está hecho para eso, para evitar la muerte súbita cardíaca. Pero además, estos pacientes que eran portadores, todos tenían una fracción de eyección disminuida, más de 500 en cada grupo. El 58% de estos pacientes en ambos grupos recibieron terapia de resincronización cardíaca. Además de la terapia de resincronización, más del 90% de ellos recibieron betabloqueantes e inhibidores de la enzima convertidora. O sea que fueron pacientes tratados perfectamente, y es el primer estudio de este tipo que incluye a pacientes con terapia de resincronización cardíaca. O sea que este estudio nos dice que estas terapias, la terapia de resincronización, los beta-bloqueantes y los IECA, es una excelente terapia para la insuficiencia cardíaca y da excelentísimos resultados. Pero el reclutamiento fue difícil, se terminó con menos pacientes de lo que se pensaban, y el número de eventos fue bajo. El mensaje para mí no es que el desfibrilador no funciona en la cardiopatía dilatada, sino que funciona para lo que está diseñado, que es la prevención de la muerte súbita cardíaca.
y es un refuerzo a que la terapia médica óptima es imprescindible en estos pacientes, incluyendo la terapia de resincronización cardíaca. Un último llamado de atención en un trabajo que también ha sido publicado hace poco tiempo, y es que los pacientes en los cuales diagnosticamos una insuficiencia cardíaca por una miocardiopatía dilatada, tienen sus eventos arrítmicos preferentemente en los primeros tiempos del tratamiento. Y hay algunos marcadores, como ustedes ven, sucede en los primeros meses en que evaluamos estos pacientes los eventos arrítmicos en su enorme mayoría. Y hay 3 marcadores de riesgo que identifica este estudio. El tamaño del ventrículo izquierdo, de fin de diástole del ventrículo izquierdo, la duración del QRS y la intolerancia a la terapia con beta bloqueantes. Estos 3 factores son factores de riesgo de mortalidad precoz o de muerte súbita precoz en pacientes con miocardiopatía dilatada cuando recién hacemos el diagnóstico y debemos prestar atención a ellos. En suma, entonces, para terminar, creemos que no todos los pacientes con FEBI baja deben recibir un cardiodefibrilador. Esto es económicamente imposible de sustentar y además clínicamente incorrecto. Lo que debemos hacer es estratificar correctamente el riesgo de estos pacientes, compartir la información y la decisión con el paciente, primer hecho, usar la evidencia que tenemos en los scores de riesgo y en los ensayos clínicos que hemos analizado, utilizar técnicas de imágenes, la resonancia nuclear magnética, valorar las comorbilidades, probablemente los biomarcadores serán de gran utilidad y algún otro elemento que en el futuro también nos ayudará a discriminar a los pacientes de muy alto riesgo. Muchísimas gracias por su atención.